noches, maestro Buenas Francisco noches. Cervantes. Gracias por atender esta invitación para nuestro Festival de Primavera que se ha organizado para la UAM Xochimilco desde la Coordinación de Extensión Universitaria. Para Y mí es un ahora de mi placer, César. parte, en Gracias. divulgación de la ciencia, pues quisimos compartir con la comunidad qué hay en nuestra primavera. Nuestra universidad tiene la característica de que en la unidad Xochimilco gozamos de una tierra fértil y de un medio ambiente hermoso, que ha sido cuidado por mucha gente, los jardineros, nosotros, la comunidad universitaria, pero sobre todo por un grupo de profesores investigadores que trabaja en ella, que están en una comisión de áreas, áreas verdes y jardines en la UAM Xochimilco dentro del proyecto de Universidad Sustentable. Y es por eso que quisimos que ahora nos platicara un poco de su ámbito. Tengo entendido que es especialista en insectos, plagas, trabaja en la carrera de agronomía principalmente, en biología, pero pues es por eso que dimos la invitación. Muchísimas gracias por atender a esta invitación. Y bueno, antes que nada voy a preparar al público que conozca un poco cuál es la formación de Francisco Cervantes Mayagoitia, que es licenciado en Biología por la UNAM, con maestría en Ciencias en Entomología Agrícola por el Colegio de Posgraduados, doctorado en Ciencias en Ecología Animal en la UNAM. Es profesor investigador en la UAM Xochimilco desde 1979, es cuando yo entré a la prepa, hasta ahora, 2021, y forma parte de los investigadores del Departamento de Producción Agrícola y Animal de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Principalmente da licenciatura en agronomía, impartiendo módulos sobre sustentabilidad de los sistemas agrícolas, interacciones bióticas de los sistemas agrícolas, estrategias de protección vegetal en estos sistemas agrícolas. Ha sido responsable y ponente del diplomado Control de Plagas Urbanas y Desinfección de Áreas de Servicio desde 2010 al 2020. Asesor de 20 servicios sociales y tesis de licenciatura en agronomía, autor de diversos artículos científicos, coautor de 2 libros científicos de control biológico y de ácaros y áfidos de importancia agrícola, y es autor de muchos libros, todos ellos alrededor de los insectos herbívoros, los ácaros, la sanidad vegetal, los insectos ¿qué? Espermófagos. Espermófagos. Son los Y últimos. Son los exacto, clásicos sí, ya he gorrojos hecho de frijol. sí, 2 guías de los ácaros e insectos herbívoros de México, el volumen 4 que se publicó en 2020 y el volumen 5 que en este momento está en proceso de edición. Ha sido jefe de área de investigación de sistemas agrícolas en condiciones limitantes de producción y, como mencioné al inicio, es miembro de la Comisión de Universidad Sustentable de la UAM Xochimilco y un enamorado de nuestro campus y de hacernos ver que los insectos parecen feos, quizá por cultura no los conocemos, pero son parte de nuestra vida. Y es lo que queremos invitar. Sin estos insectos, ¿qué pasaría en nuestro mundo? ¿Qué es un insecto? Uy, es un grupo de organismos el más abundante y más diversificado en la Tierra. Bueno, quitando las bacterias y hongos que son muy pequeñitos y en un puño de tierra son millones y millones, de los organismos más pequeños y más diversificados son los insectos. Forman un grupo de los artrópodos, que son otro grupo de organismos que tienen cubierta endurecida, un exoesqueleto, y la característica que tienen los insectos, que no lo tienen ningún invertebrado, y algunos vertebrados tienen las alas, que le permite distribuirse y volar a muchos lados. Son características que pudiésemos hablar de los insectos que les da esa ubicuidad, o sea, ubicarlos en todo el planeta, desde los lugares muy fríos hasta los trópicos. Lo único que no habitan son los mares. Ahí estarán los crustáceos como dientes de los insectos, pero los insectos viven en todos los continentes, eh, en tierra firme, hasta las grandes montañas, hasta lugares congelados permanentes viven insectos. ¿En los glaciares y eso? Sí,
En las nieves perpetuas hay insectos que llegan a vivir a 10 grados bajo cero. Al momento que ese insecto lo ponemos en la planta, en nuestra palma de la mano, y empieza a derretirse el hielo y empieza a calentarse a una temperatura de 0 grados centígrados, se muere el insecto. No Guau. puede vivir mayor grado que el cero o menos. A Ajá. menos de bajo cero es donde vive él. Ujú. Muy Guau. raros, pero tienen una adaptación a todos los hábitats en la Tierra. Y estos insectos, por ejemplo, nosotros en la UAM Xochimilco tenemos unas áreas privilegiadas verdes. Ujú. ¿Qué función juegan los insectos para que tengamos ese hábitat natural tan Bueno, bello? si pudiésemos ubicarlos en diferentes niveles en un ecosistema, las plantas son productoras, son las que fotosintetizan. A partir de las plantas, los que se alimentan de ellas les llaman herbívoros o consumidores primarios. Hay gran cantidad de insectos que se alimentan de plantas. ¿De qué parte de las plantas? Raíces, tallos, follaje, flor, fruto, semillas. O sea, todas las partes de la planta hay insectos adaptados a alimentarse desde una pequeña planta hasta los grandes árboles, ¿no? Mm. Esos son los herbívoros. Y después de los herbívoros tenemos a los depredadores que se comen a otros insectos, ¿sí? Consumidores secundarios. Y luego hay parásitos y luego hay unos muy importantes que luego a veces no les hacemos caso, que son los degradadores. Allí están las moscas, las cucarachas, que a lo Mm. largo de toda su vida se han encargado de transformar la materia orgánica en disponible para las plantas para que crezcan. O sea, si nosotros quitamos a estas partes de la cadena trófica o la cadena ecológica, dejan de funcionar. Y los insectos son los más importantes en muchas de estas cadenas. Ah, qué bonito. Pues ahí están polinizando, por ejemplo, las abejas de diferentes árboles. Ahorita tenemos las jacarandas en floración, las visitan. De hecho, un grupo de estudiantes míos hizo un estudio de cuántos insectos visitan a las flores de jacaranda. Les tocó el trimestre en época de floración de jacaranda y sacamos datos muy interesantes de insectos, además de las clásicas, las abejas. Hay muchos otros que se alimentan y visitan las flores. Entonces hay unos que viven ahí cotidianamente por el hábitat que existe y hay otros que vienen a partir de la época. Claro, o sea, las abejas van cambiando sus flores de las cuales se alimentan. Por ejemplo, hicimos un estudio en Jalapa y la miel es de diferentes sabores según a los cultivos que van. Mm. Visitan a los cítricos, visitan al cafeto, visitan a otros dos cultivos y el néctar que ellas succionan y se llevan a su panal son de diferentes sabores. Aquí pudiésemos ver qué tipo de flores hay en la Ciudad de México y qué tipo de néctar producen. Así Ujú. podemos identificar, pero como es muy heterogénea la ciudad, pues la miel pues es muy heterogénea de sabor. Ah, qué padre. Y entonces allá en la unidad Xochimilco, aparte de las abejas, que hay muchos insectos, este, por ejemplo, en esta primavera, si estuviéramos en presencial, no estuviéramos en esta contingencia, ¿qué es lo que veríamos en el campus? Mira, hay una serie de insectos que le chupan la savia a las plantas, unos muy pequeñitos que se le llaman pulgones. Ellos casi en todas las plantas existen, árboles, plantas pequeñas, arbustos. Por ejemplo, a un lado de la librería tenemos un seto que le da la vuelta de una planta que se llama piracanta. Ajá. Flores blancas y frutos de color rojo. Es un color muy bonito. Esa planta es muy agradable a la vista. ¿Son las manzanitas rojas? Exactamente, esas manzanitas pertenecen a las rosáceas, que todas dan como frutos como durazno, manzana, pera, etcétera, ¿no? Entonces, estos, una vez estuve yo revisando y hay un par de pulgones que se alimentan del follaje y vienen a visitarlo los pulgones en esta temporada, a principios de año, cuando empieza a haber mayor temperatura y no hay mucha humedad.
son las características que prefieren los pulgones para empezar a invadir todas las áreas verdes. Y ya una vez que llegaron los pulgones a establecerse, en pocas semanas, en un mes máximo, empiezan a llegar las catarinas con coleópteros escarabajos que se alimentan de ellas. Entonces empieza a ser la cadena alimenticia y empieza desde la primavera. Las catarinas, muchas de ellas hibernan, se quedan en el invierno en un lugar ocultas porque no tienen alimento. ¿Ahí en las plantas? No, el alimento serían los pulgones de las plantas. O sea, las plantas ya, a muchas plantas no existen en el invierno, decrecen o no tienen follaje. Empieza en la primavera a crecer plantas, a dar follaje y llegan los que se alimentan del follaje y luego a su vez después de los que se alimentan del follaje vienen los que se comen de esos. O sea, como habíamos platicado, es productores, consumidores primarios y secundarios. Planta, productor, herbívoro y depredador. Y ahí se ve muy bonito esa parte. De hecho, uno de los textos que edité, que se llama Glosario de Términos, tiene una foto de una catarina que se está alimentando de pulgones. Esta la tomamos dentro en las plantas de Piracanta, ahí mismo en la universidad. ¿Este libro lo podemos encontrar en las publicaciones de ciencias biológicas? Desgraciadamente ya está agotado. Bueno. Ahora está en el archivo de la universidad. Ya me avisaron hace como 3 años que ya no había ejemplares y pues Qué pena. un poquito difícil hacer una nueva edición, pero lo publicamos pues hace como 15 años. Uy, pero la información sigue siendo valiosísima. Claro que sí, claro que sí. ¿No? Es cuestión de ver cómo se puede reeditar. Ajá. Oye, Paco, ¿y qué qué se puede hacer para contribuir como universitarios a que nuestro hábitat natural en los jardines se conserve? Porque es muy lindo tirarse en el pasto, conversar sobre las materias, la manera en que trabajamos en la UAM Xochimilco se presta para que se tomen las clases en los jardines y en los salones, ¿no? Y eso es una belleza. De Pero, hecho, esos pastos o esas gramíneas, parientes del maíz, de la caña de azúcar, del arroz, estos son pastos también. Son pastos que nunca van a tener un tallo muy grueso como la caña, como el maíz. Producir estos frutos como el maíz o las espigas gigantes de lo que es una caña de azúcar. Estos ajá, son cortos, generalmente donde se utilizan y donde se le da provecho biológicamente es en los pastizales donde llegan las vacas, el ganado y se alimentan de ellos. Aquí pues, es una parte que le llamamos césped y este césped, este pasto, pues tiene la parte pues nada más atractiva de relax, de descansar. ornato. Campos deportivos pues están cubiertos de diferentes especies de pasto que crecen y dan ciertas características, o los campos de golf, etcétera. Todos ellos necesitan pastos diferentes para el uso que se les da a estos campos deportivos. Y aquí en los jardines, ya sea de nuestra casa, de la universidad, etcétera, tenemos estos pastos, estas gramíneas, que el uso que le ha dado el hombre es para cubrir el suelo, que no esté tan molesto para nosotros y dar un lugar de descanso, de relax. Ujú. Y hay ciertos insectos que viven de ellos. Los que son muy interesantes son las gallinas ciegas, que ciertas gallinas ciegas sí se alimentan de las raíces. No todas las gallinas ciegas se alimentan de raíces. Unas se alimentan de materia orgánica en descomposición que hay en el suelo, pero las que se alimentan de raíces, si no hay, si hay una población muy grande, luego de repente vemos manchones amarillos del pasto amarillo, es que posiblemente se estén alimentando de ellos gallinas ciegas y se puede considerar una plaga que está afectando nuestros gustos, nuestras útiles para lo que lo utilizamos estas plantas, ¿no? Esa es una pregunta que alguna vez te hice y que tuvimos la oportunidad de hacer una exposición. Ujú. Cuando se le llama plaga, ¿por qué se determina ese calificativo? Mira, es un término económico, o sea, plaga.
tú mencionaste que yo estuve como encargado de un diplomado de plagas urbanas. Ahí teníamos cucarachas, moscas, mosquitos, una serie Ujú. de organismos que nos pueden afectar a nuestra salud o a nuestro estar adecuado. Nosotros vivir en una casa, chinches, pulgas, etcétera, nos pueden causar molestias y también enfermedades. ¿Qué es lo que pasa? Nos afectan, nos disminuyen nuestro potencial y llegan a veces hasta matarnos por transmisión de enfermedades como el Ah, dengue, los mosquitos, etcétera. Acá lo que hablaríamos es de plagas por el pasto, por cultivos. Cuando tenemos un cultivo, grandes extensiones, nada más de un cultivo, estamos dando chance para que ciertos herbívoros que son específicamente adaptados a ese cultivo crezcan en gran cantidad y se distribuyan a lo largo del cultivo para que antes de que el cultivo produzca y lo podamos cosechar durante el proceso, ellos se alimentan de ese cultivo, lo deterioran, lo maltratan, lo llegan a matar y hay una pérdida económica. Al momento que un organismo compite con el hombre por estos recursos y le causa un problema, una pérdida económica, se le denomina plaga. O sea, ese es un término de tipo económico. ok. A economía y competencia del hombre por este recurso con el insecto, ¿no? Ah, entonces, sí, es una cuestión en el momento en que está afectando al humano, Ujú. entonces resulta que es una plaga porque trae pérdidas económicas a algo que está controlando el ser humano en sus cultivos. Y el otro lado, o sea, la salud o el La bienestar salud. humano, las plagas que nos llegan a afectar como parásitos o que nos transmiten enfermedades, pues sí, perdemos vida, perdemos una serie de elementos y se le considera también una plaga. Ah, muy bien. Oye, Paco, y para terminar, ¿qué nos quieres decir para que los que tenemos esta situación que nos ha ocurrido, que hay mucha gente que no conoce nuestros jardines y otros que lo conocemos de tanto tiempo y los extrañamos un poco? ¿Cómo nos invitarías a celebrar la primavera que hay ahorita en nuestra unidad y que pronto podremos ver? Pero, ¿qué hay en nuestra primavera en la UAM Xochimilco? Como que te platicaba un poquito antes de esto y yo creo que somos afortunados en la universidad, en la UAM, que en este momento un árbol que es característico de que dice, ya llegó la primavera, Eh, árboles de jacaranda, que desde el mes de febrero a finales de febrero, todo marzo y a veces se van hasta abril, están en plena floración. sí. Estacionamiento que tenemos al entrar a la universidad de profesores administrativos en la primera parte de los edificios, que yo le llamo el mar de las jacarandas. Sí, es una belleza. Se sube a uno de los edificios que están alrededor, veo toda una tonalidad del color como lila de la jacaranda, que es impresionante. Es un como un revuelo al corazón. Mi esposa le encanta mucho Sí, las jacarandas, sí. así, año con año, en esta época, coincidentalmente en su cumpleaños es cuando empieza la floración, Ujú. en marzo, etcétera. O sea, hay coincidencias de nuestra vida Ah, para previo a la primavera que están floreando las jacarandas y son una planta exótica, la trajimos del Brasil, pero se ha adaptado a las condiciones de la Ciudad de México y otras ciudades en México, ¿no? Pero ujú. aquí en México es una de las plantas, uno de los árboles más bellos que existen, ¿no? Y Exacto. han hecho muchos estudios, etcétera, pero pues desgraciadamente no la podemos tener en el jardín de nuestra casa porque sus raíces pueden, Sí, pero en parques y jardines es una belleza. Los una belleza. están en ese estacionamiento y yo creo que si me durmiera varios meses o varios años y volviera a a despertarme y ver tanta jacaranda, mira el estacionamiento de la UAM. Es Sí, sí, es, un lugar bellísimo. No creo que haya otro igual en la Ciudad de México. En la dimensión, en la cantidad de plantas y que todas al unísono están ujú. floreando. Yo digo que es una de las partes que nos indica llegó la primavera a la UAM Xochimilco. Ay, pues muchas gracias, maestro Cervantes.
que te de hablo de que, usted y te hablo de tú, porque afortunadamente gozo de tener tu amistad desde hace algún gracias, tiempo Ceci, que muy formamos amable. parte de esa casa tan bella. Gracias por acordarte de mí, aunque esté jubilado. Sí, debemos de decir, el maestro Cervantes este 2020 inició su jubilación, No, pero el no dos mil quisimos. veintiuno Llevo una 21. semana de jubilado, una Ah, semana. pues felicidades, celebremos este jubileo de empezar una nueva etapa donde seguro vas a estar aportando mucho con los planes que tienes. Y gracias por dejarnos este conocimiento sobre los insectos. Yo te admiro muchísimo todo el trabajo que has hecho de Gracias, entomología Ceci. y que siempre estabas compartiendo tus cajas de insectos para que todos conociéramos cómo era el, ay, es que eran bellísimas esas cajas que me imagino están en la universidad como parte del patrimonio que forma parte para que lo vean los alumnos. ¿Es así o te las llevaste? No, se queda, es que son parte del patrimonio de ahí del laboratorio que tienen se hicieron especialmente parte de la colección, se puso en esas cajas para difundir el conocimiento de los insectos y como tú decías al principio, mucha gente se va con la finta o creyendo que los insectos son feos, no, pero ahí pusimos las más bonitos, mariposas, escarabajos y que atrajera a la gente. En muchos de los eventos en que hemos participado, la bolita de la gente está con nosotros. Sí. Oye, un anuncio. Entonces, ¿estas cajas de insectos están ubicadas en dónde? ¿Cómo las puede ver la Y la gente? tienen en el laboratorio de entomología o es el insectario. Ujú. Llegado el momento, bueno, pues yo era el que las sacaba y las llevaba, las traía. Tuvimos una exposición que se llamaba El Mundo de los Insectos y las llevamos pues, a varios estados de la República, Ujú. lugares, pero desgraciadamente se bajó esa cuestión. Ahora, pues yo, no sé, estando externo y alguna cosa de esas, sí me gustaría que, pues, en conjunto con los compañeros que se quedan en la universidad, darle también esa salida a estos insectos en exposiciones, en eventos de la universidad. Como tú también hiciste una exposición de itinerante con fotografías, Ajá. dibujos, pues tiene esto. Y yo también otro anuncio. Mi esposa, la conoce Hilda, Y la tiene guacuja. ilustraciones que ilustraron mis 5 volúmenes. Ujú. Exponerlas, porque es un trabajo de calidad. Y Sí. pues ojalá que acabe todo esto de la pandemia, etcétera, y ponerme de acuerdo contigo y llegado el momento a hacer una super exposición de las mejores ilustraciones y son como fotos, son preciosas, tú las has visto. Sí, claro, Entonces claro. también sacarlas a la luz, que no se queden ahí guardadas adentro de una caja, adentro de un mueble. Queremos que las gente, como dicen vulgarmente, se echen un taco de ojo. Perfecto. Disfruten, Entonces, que disfruten el arte de la ciencia o la ciencia sí, del arte. perfecto. Sí, tenemos una cita para eso. Yo siempre parto de que aquello que la gente rechaza, si tiene conocimiento, lo incorpora a su vida y se vuelve más completo, porque ya tuvo otras cosas nuevas. Entonces, bueno, esto de los insectos lo conocí mucho contigo y seguramente buscaremos cómo dentro de la universidad no se quede solo esta colección del insectario para quien está dentro del ámbito de la agronomía, sino que Okay. los estudiantes de inicio, visitantes de otras carreras puedan conocer esto para que podamos perderle el rechazo por desconocimiento a los insectos y ver que son parte como nosotros de la naturaleza y que todos estamos en un mismo planeta que Y que debemos de cuidar. disfrutemos de la belleza de la naturaleza. Esa palabra belleza la puedes ver en infinidad de insectos. Desgraciadamente son pequeñitos, pero el tener un microscopio a la mano y ver los detalles de ellos es un deleite. Sí, sería fabuloso poder hacer una feria de las ciencias donde salgan todas estas cosas del laboratorio. Pues Paco, muchísimas gracias. ¿De qué es Celebremos la ese? vida, celebremos la primavera y celebremos que empiezas una nueva vida después de que nos dejaste tantos años de enseñanza en la Estoy universidad. en el ciclo, en mi último ciclo, en la primavera de mi último ciclo. Pues Después de haber felicidades, estado la primavera, verano, otoño, invierno en la universidad, estoy en mi nueva primavera ahorita. floreciendo en la No, universidad. ándele, pues. Pues enhorabuena, muchas gracias. A De que nombre al de contrario, Ceci.
doctora Elsa Muñiz, quien es nuestra coordinadora de extensión universitaria y quien dio la posibilidad de que hiciéramos este festival de primavera y del mío propio. Te vuelvo a agradecer que nos hayas compartido, te deseo lo mejor y buenas noches, Paco. ¿Me Hasta saludas, luego. por favor, a la doctora Elsa? Claro que sí. Hasta luego. Gracias. Bye.